En el estudio comenzamos la conversación con el senador Iván Flores porque este fin de semana, ya lo saben ustedes, el día sábado es la cuenta pública del presidente Gabriel Boric. Por lo tanto, queremos hablar de eso y de las expectativas que hay al respecto. El senador nos acompaña aquí en el estudio. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Costaba llegar al canal porque el taco, dimos cuenta de aquello, el medio taco. Yo venía muy orgulloso hoy día que iba a llegar media hora anticipado porque tenía una entrevista en una radio. Así que bueno, dijo, me estaciono afuera del canal, hago mi entrevista en la radio, llego con suficiente tiempo, me ofrecieron un cafecito acá. Oye, 1 hora y 15 para salir desde la mitad de Bellavista para avanzar 6 cuadras para acá. Sí. 1 hora y 15 en el taco. O sea, no había para dónde. No había cómo. Ni siquiera para estacionar el auto y bajarse y venir caminando. No podía. Obligado. Y bueno, es lo que sufren los santiaguinos siempre, a diferencia de regiones que nuestros tacos son bastante menores, ¿no? A ver, y lo que se moviliza en el país de cara a la cuenta pública, ¿qué expectativas tiene, senador? Es raro. Yo creo que esta va a ser una cuenta pública rara porque han pasado 2 años de gobierno y el gobierno sigue cometiendo autogoles. Mira que a 3 días de la cuenta pública se le ocurre hablar del CAE. Una promesa incumplida que hoy día es el peor momento para pensar en el CAE porque se le vinieron encima inmediatamente los profesores por el pago de algo que es de ellos, que el Estado no les cumplió, es la deuda previsional, ¿no? Y por otro lado, otras promesas incumplidas que vienen desde el compromiso de campaña y que por falta de oficio o falta de habilidad no se ha podido concretar, como es, por ejemplo, lo que éticamente debería haberse resuelto el año pasado, la reforma a pensiones. O sea, recordemos que en el gobierno anterior había habido un acuerdo político de que el 6% adicional iba a ser 3 y 3. Una cuestión que era más allá de lo salomónico. Era sencillamente decir, sí, entendemos que la plata tiene que ir para las cuentas individuales, pero también hay un componente de solidaridad, sobre todo el de mujeres. Pero llega este gobierno y llega parapetado atrás de decir, no, el 6% para solidaridad. Eso encendió no solamente las alarmas, encendió los ánimos en la derecha que se opuso y hoy día, ante una mayoría yo diría creciente, ya no es circunstancial, porque partimos con un Senado empatado. Hoy día el gobierno tiene con suerte 20 senadores contra 27 de la derecha y 2 o 3 que están ahí en un medio limbo y algunos de nosotros que estamos un poquito molestos, ¿no? Y esto es por la falta de... A ver, ni siquiera de gentileza, Ramón. Es la falta de habilidad política para la búsqueda de acuerdos, para lograr unidad, para poder conversar con el otro, aunque seamos adversarios políticos, de tú a tú, y que haya confianza. Confianza en mi postura, confianza en lo que digo y confianza en que voy a cumplir lo que digo. Pero fíjate, aparte del autogol del CAE, en donde claramente abre un escenario que no estaba previsto, no se ve ninguna autocrítica del gobierno, ninguna. ¿Y usted esperaría que en la cuenta pública la hiciera el presidente? Lo digo porque sí, cuando ha hecho algún tipo de autocrítica, igual para el gobierno es medio complicado y para el presidente en particular igual, porque hay un sector, especialmente el republicano, que decidieron no creerle, diga lo que diga. Sí. Y por otro lado dicen, bueno, pero ya se está dando vuelta, que la voltereta, entonces a veces palos porque boga y palos porque no boga. Bueno, cuando el país se polariza, cuando la democracia... se mueve, ¿no? No digo que se tambalea, tenemos una democracia firme, pero movediza, porque se relativizan las cosas. Recién venía y veía cómo insultaban a un carabinero que estaba tratando de resolver un caos, y el carabinero no hacía nada, porque los insultos eran de grueso calibre. Entonces tú dices, ¿y dónde quedó la autoridad en este país? ¿Dónde quedó el orden en este país? ¿Dónde quedó la responsabilidad de nosotros los ciudadanos en este país también? Y lo que dice es cierto. Bueno, dejemos republicanos de lado. Ellos están en la extrema derecha. Y la extrema derecha tiene como misión pegar, para ver si algo les queda y definitivamente intentar repetir lo que lograron con Kast justamente en la competencia con Boric. Y por otro lado, tenemos una izquierda dura que tampoco transa y con un partido comunista que tiene una línea súper clara. Ellos no se salen ni un centímetro de lo institucional porque ellos tienen su propia tarea, más allá de su coalición de gobierno. Y la pregunta entonces, ¿y dónde queda Chile? Pues yo creo, Ramón,
que el presidente debería partir con la autocrítica. Y esto no significa ser autodestructivo, ¿no? Significa ser honesto, sencillamente. ¿Por qué no se ha podido cumplir ninguna de las reformas estructurales que el gobierno comprometió en su programa de gobierno? Ni la previsional, ni la tributaria, que siempre fue equivocada. Siempre fue equivocada. Hay países que están bajando los impuestos y aquí se pretendía subir los impuestos. Hoy día pareciera que el gobierno está disponible para bajar un 27. Muchos decimos un 25. Hay países que tributan el 12 y el 15 y les va re bien porque no aflojan ningún peso y no hay elusión ni hay evasión. Nosotros aquí tenemos un impuesto alto, pero estamos llenos de evasiones y elusiones, por un lado. Senador, perdón, ¿y Sí. usted le reconoce, qué mérito le reconoce a la administración hasta aquí del presidente Boric? Porque partió, claro, con un carácter muy refundacional. Las circunstancias han hecho cambiar todo este escenario y ahora ha utilizado el presidente para referirse a ciertos logros, ¿no? Hablar de que le ha dado una gobernabilidad al país y una estabilización al país. Como que hubo que sanear un momento muy complicado. Bueno, cuando digo que falta autocrítica es exactamente por la estabilidad del país. Pero si estamos re complicados, Ramón. Tenemos un problemazo de marca mayor en seguridad y orden público, y eso rebota en la convivencia social. Tenemos un problema importante en la economía nacional. Todo el mundo saca cuentas alegres porque tenemos un IMASEC en positivo, tenemos un nivel de inversión que es superior a lo que se había proyectado. Sí, pero veremos de dónde está eso, pues. Está en la minería, en las grandes mineras, que son inversiones extranjeras en Chile. Eso es lo que está salvando la situación, y un precio del cobre que en buena hora está maravillosamente alto, y un dólar que tiene para allá y para acá, pero en definitiva le conviene al empresariado nacional. Sin embargo, la inversión nacional, Ramón, no se ve. El mercado inmobiliario está parado. Entonces, cuando los bancos se parapetan, y el presidente tenía razón cuando le reclama directamente a los bancos, es su estilo, y se lo dijo derechito. Y los bancos dicen, bueno, pues nosotros no somos instituciones de beneficencia, nosotros actuamos de acuerdo a cómo opera el mercado. Es que el problema es que no hay inversión interna, no hay inversión nacional. El mercado inmobiliario está detenido, como ya dije. Entonces, ese de pronto convencimiento de que una frase eslogan, le hemos dado estabilidad a Chile, el crecimiento económico se debe a nuestro gobierno. A ver, por Dios. Son empresas internacionales que están invirtiendo en minería y ellos van a invertir con este gobierno, con otro, mientras tanto sea un país relativamente estable. No es función de este gobierno ni tampoco mérito del todo. Entonces, mira, si hay algo que yo le reconozco al presidente, es exactamente cómo lo ofendió Kast cuando dice travestismo político. Yo creo que es aprendizaje. Yo creo que es empezar a entender cómo habitar el cargo. Porque el presidente cuando parte, como decía recién, parte con un ánimo refundacional, parte con una postura de que aquí venimos para cambiarlo todo, lo dijo Jackson claramente, y han venido, yo no digo solamente acomodando ni el discurso, ni la postura, ni la actitud, han venido entendiendo que cuando se gobiernan instituciones complejas, cuando se gobierna un país que tiene tremendas complejidades y desafíos súper importantes, incluyendo un potencial estallido social que para mi gusto no va a venir por el lado de seguridad, va a venir por el lado de vivienda. Con un Ministerio de Vivienda que no camina derechamente. Entonces, más que medidas concretas, ¿usted esperaría en el discurso una especie de establecer un cierto clima para estos 2 años que van quedando? Mira, yo esperaría, como dije, que el gobierno se plantee con honestidad. Si no quieren autocrítica, está bien, ya está. Yo lo haría. Aquí la embarramos, aquí no logramos, aquí no pudimos, y esto va a ser nuestro objetivo principal en lo que nos queda de gobierno. Y lo que nos queda de gobierno, o les queda de gobierno al gobierno, es un año. Es un año para poder generar o intentar generar algunas transformaciones, algunos cambios que prometieron hacer, que hasta el momento no han logrado ni siquiera la previsional, que era la más evidente, y podríamos estar muchos de acuerdo. Y en ese contexto, entonces, solamente al presidente le queda esta cuenta pública para poder comprometerse. La otra cuenta pública es solamente la despedida y el cierre de gobierno. Entonces,
En este caso, el presidente tiene que ser súper honesto, decir, mire, esto no lo pudimos hacer, no vamos a abrir nuevos frentes, vamos a tratar de mantener sujeto al país respecto de aquellos problemas que nos aquejan, que son gravísimos. Yo presido la Comisión de Seguridad en el Senado, estamos trabajando también con las Comisiones Unidas de Defensa y Seguridad, y el problema de inseguridad que tenemos, o la falta de seguridad, es mucho peor de lo que incluso los medios de comunicación muestran. Pero es mucho más estructural. Sí, ¿no? Entiendo. Pero este gobierno ha señalado que es el gobierno que más leyes de seguridad ha aprobado y que ahora acaba de tener un acuerdo con el Senado y la Cámara de Diputados. Oiga, que está bueno el café. Está bueno el café. Está rico el café. Bueno. Que me hacía falta. y que dice que, bueno, en materia de seguridad ha hecho lo que no han hecho anteriores administraciones en materia de aprobar leyes, me refiero, y que ahora tiene un acuerdo para privilegiar otras 30 y tantas. Mire, eso es cierto. Eso es cierto. Pero cuando uno le tira la pelota al Congreso, como que todo dependiera del Congreso Nacional, porque las leyes están empantanadas, porque estos gallos no hacen la pega, al final de cuentas uno dice, a ver, para un momentito gobierno, cualquiera sea. El gobierno es el único que puede ponerle urgencia a los proyectos. Y las urgencias son, sin urgencia, urgencia simple, o urgencia suma, o discusión inmediata que le da un plazo al Congreso Nacional para resolver, a la Cámara en donde esté el proyecto. Atribución exclusiva al presidente de la República. Por lo tanto, como el proyecto de inteligencia, que al final tenía urgencia simple, la urgencia simple no le importa a nadie, nosotros le hemos dicho al gobierno, porque ese proyecto está en la Cámara, no está en el Senado, póngale urgencia suma, a lo menos, para que salga de la Cámara y poder nosotros avanzar en el Senado y resolver, sea en mixta o la situación legislativa que sea, pero poder avanzar. ¿Por qué? Porque de todos los proyectos legislativos, de todos los proyectos de ley que hemos resuelto y los que faltan por resolver, creo que el más importante de todo es el de inteligencia. ¿Por qué? Porque aquí no estamos luchando contra la bandita del barrio, la bandita de la esquina, un par de delincuentes picantes. Estamos luchando contra el crimen organizado. Digo estamos porque es el país el que tiene que ponerse en ese contexto. Y el crimen organizado, Ramón, tiene recursos. Y muchos son empresas transnacionales, son holding empresariales, en que el negocio de la droga es uno de ellos. El contrabando, toda esa ropa que tú ves en la calle donde hay montones de gente vendiendo, y tú dices, pobre gente, sí, pobre gente. Muchos de ellos no tienen pega, muchos de ellos son migrantes. Y la pregunta, ¿y de dónde salió esa ropa? Pero, ¿pagó impuestos esa ropa? No pagó nada. El contrabando de todo tipo de artículos, y eso significa que también hay un cierto grado de corrupción que no está medida porque por alguna parte entra. Pero el gobierno podría decir sí, pero justamente se aprobó una ley contra el crimen organizado que permite dar herramientas especiales que antes no se tenían solamente para la ley de drogas para investigar aquello. Y ahí hay una legislación que bueno, mira, el primer fast track, 31 proyectos. En el Senado aprobamos 22 y los otros... que nosotros nos quedamos con uno solo, que es el de inteligencia económica, que era un proyecto que a la derecha la tenía súper asustada, porque pensaron que iban a abrir todas las cuentas bancarias. Sí. Y la verdad es que ese proyecto el gobierno entendió, no para resolverle el problemita de la duda a la derecha, entendió que la inteligencia es tan delicada que no se pueden crear unidades de inteligencia en cualquier servicio público. Un agente de inteligencia, sea policial, sea militar, o sea la Agencia Nacional de Inteligencia, en el caso chileno, son gente que se preparan y son reservados de por vida, porque la información que tienen mal usada puede perjudicar a mucha gente, porque cuando se hace una investigación en secreto, te fijas, con todo de cómo funciona la inteligencia, esa información que recaban tiene que cumplir su propósito, no puede ser utilizado como las bases de datos, de los datos personales que las AFP y las ISAPRES les vendieron al retail y después, ¿y dónde sacaron mi número telefónico, mi dirección? Las preexistencias, eso se transaba en el mercado. Bueno, ese era el temor de algunos, solo que sobremedido. Y hoy día el propio gobierno presentó una cantidad enorme de indicaciones a su propio proyecto, porque nosotros dijimos no lo vamos a tramitar así. Entendemos que es un proyecto clave, está en nuestra comisión y no lo íbamos a tramitar porque el proyecto tenía problemas, pues. El gobierno lo entendió. El plazo para las indicaciones se venció el día 22, recién pasado, y lo empezamos a discutir la próxima semana. Vamos a sesionar mañana, pasado y el viernes para resolver el proyecto de reincidencia. Estamos en mixta, la presido yo, para ver cómo terminamos con la puerta giratoria.
Vamos a iniciar el debate del Ministerio de Seguridad Pública, que ha tenido detractores por parte de la derecha. Yo creo que es un buen proyecto que necesita ajuste y correcciones, porque de la Cámara vino con problemas, ¿no? La representación regional, pero también hubo cosas que se agregaron. También yo creo que vamos a rechazar todo eso y lo vamos a llevar a mixta, porque ahí 5 senadores, 5 diputados, resolvemos. Fin de la historia. No hay más debate. Y también tenemos el de inteligencia económica, que es re importante. Pero el más importante de todo es cómo modernizamos el Sistema Nacional de Inteligencia. ¿Por qué? Por lo que decía Ramón, discúlpame la cháchara, pero son tanta la información que hay. El crimen organizado no solamente tiene la plata, tiene la estructura, tiene el manejo empresarial, y allí la decisión se tomó hoy día y mañana se implementó. Y tienen un sistema de inteligencia. Un sistema de inteligencia que es capaz de empezar a penetrar, y esto no es de la noche a la mañana, esto se organiza. Sí. Las instituciones se perforan, y se perforan con gente que no viene de la calle siendo un delincuente, sino que se prepara. Son estudiantes que sacan su título universitario, que postulan con las mejores notas y ya los tienen adentro, y los tienen controlados. Entonces, mira, la inteligencia es clave. Y lo otro es el Ministerio Público. Tenemos las peores cifras de América, uno de los 3 peores países de los más de 30 que existen en toda América Latina y del Caribe, en términos del número de fiscales por cada 100.000 habitantes, o el número de causas por cada fiscal, y por eso es que se archivan el 60% de las causas. Por eso es que en el proyecto de reincidencia le estamos diciendo, mire, si cayó un gallo preso por cometer delito y es primerizo, no, márquenlo. Muy bien, senador Flores, se nos acabó el tiempo, así es que son hartas las materias, es siempre acotado el tiempo, pero volveremos a conversar luego de la cuenta pública para ver qué tanto de estas situaciones se han priorizado y cuál es el ambiente que queda después del discurso del presidente de la República y la hoja de ruta que debe trazar para lo que le va quedando. El presidente de la República no tiene más tiempo. Tiene la última oportunidad para comprometerse con cosas reales y concretas, y no muchas, 2 o 3, y no más. Senador y en Flores, eso comprometernos todos. Gracias por el tiempo y por el esfuerzo de llegar al canal. Compromiso, Ramón, y eso se cumple, aunque sea el trote. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Cerramos así esta media hora informativa. Permanezca siempre con la actualización de las noticias aquí en T13 en vivo, y nosotros nos volvemos a encontrar en un ratito más, 20:45, junto a Soledad Oneto, en la edición central de Tele 13. Muchísimas gracias.